En el video anterior analizamos el GES, el pilar de las garantías en salud en Chile. Hoy en el Radar Social vamos a revisar la otra gran reforma estructural, el copago cero. Este prometió salud gratuita para millones de chilenos, pero hoy más de 41,000 personas han muerto esperando atención. Entonces la pregunta es incómoda. ¿De qué sirve la gratuidad si no hay oportunidad? Esa es precisamente la gran interrogante que guía nuestro análisis de hoy. Y para encontrar respuestas a esta tremenda paradoja, vamos a desmenuzar las cifras reales. Exacto. Cruzamos los datos oficiales más recientes del Ministerio de Salud y de FONASA y los contrastamos con los reportes independientes del Centro de Estudios Libertad y Desarrollo. Porque la misión de este análisis profundo es entender cómo funciona realmente esta política desde sus cimientos. Queremos medir cuál ha sido su impacto tangible en los bolsillos de las familias y, lo más crítico, descubrir por qué el sistema público chileno enfrenta este cuello de botella histórico. Un cuello de botella que pone en jaque toda la promesa de la salud universal, claro. Tal cual. Así que vamos a desempacar esto desde el principio, porque para entender la magnitud de esta reforma hay que mirar un poco hacia atrás. Sí, hay que darle un poco de contexto a quienes nos escuchan. Históricamente, la población afiliada al Fondo Público de Salud, FONASA, se dividía en 4 letras. Como una especie de, digamos, sistema de calificaciones por nivel de ingresos. Exactamente. Los tramos A y B, que agrupan a las personas de menores recursos, ya tenían gratuidad. Pero el 1 de septiembre de 2022, el país dio un giro ideológico enorme hacia la universalización. O sea, el gran cambio se enfocó directamente en la clase media y alta. Estamos hablando de los tramos C y D. Así es. Antes de esa fecha, las personas en esos tramos pagaban de su propio bolsillo el 10 y el 20% del valor de sus atenciones en la red pública, respectivamente. Y de un día para otro, por decreto, ese porcentaje pasó a ser absolutamente cero. Se eliminó el copago de raíz. Y revisando los documentos, hay un detalle operativo que me pareció fascinante. Es algo que podríamos llamar el factor de cero burocracia. Ah, sí, eso es vital. Porque seamos sinceros, cuando se anuncia un beneficio estatal gigante, lo primero que uno piensa es en la cantidad de papeles que hay que firmar. Claro, la eterna fila para hacer el trámite, que hay que llenar formularios de postulación, actualizar la ficha social y esperar meses. Pero lo que destaca de la implementación del copago cero es que la medida es 100% automática. Cero fricción. Cero. El sistema de recaudación de los hospitales simplemente reconoce al afiliado cuando llega a atenderse, lee su RUT e inmediatamente aplica el costo cero. Y la lógica detrás de ese diseño es muy clara. Si alguien llega con una urgencia médica, o sea, el papeleo no puede ser un obstáculo para recibir atención. Y ojo, que la cobertura de la que estamos hablando es gigantesca. No es solamente que no te cobren por ir a pedir una receta por un resfriado al consultorio del barrio. Para nada. Esto abarca toda la red pública. Toda. Estamos hablando de los centros de salud familiar, los hospitales de alta complejidad, las urgencias. Incluye desde exámenes de laboratorio básicos hasta, fertilización in vitro y cirugías bariátricas. Es una cobertura súper integral. Aunque claro, hay que hacer una salvedad importante, para ser precisos con los datos. Sí, ¿qué es lo que queda fuera? Esta política de gratuidad no aplica para la llamada modalidad libre elección. Ah, claro, las clínicas privadas. Exacto. Si un paciente de FONASA decide comprar un bono para atenderse en una clínica privada o con un médico particular en su consulta, ese copago sigue existiendo. Sigue pagando su parte. Así es. Y tampoco cubre las habitaciones de pensionado dentro de los hospitales públicos, que son estas salas con mayor privacidad. El copago cero es estrictamente para la modalidad de atención institucional pública. Teniendo clara esa cancha, háblanos un poco del escudo financiero y la justicia social, que serían las grandes fortalezas de esto, porque las cifras históricas eran bastante duras. Eran dramáticas. Si miramos la historia económica reciente de Chile, el gasto de bolsillo en salud era altísimo comparado con otros países de la OCDE. ¿De cuánto estamos hablando? Rondaba el 35% del gasto total en salud. ¡Wow! Y eso actuaba como una verdadera trampa financiera para las familias.
Las estadísticas mostraban que alrededor de un 2% de la población caía en la pobreza exclusivamente por tener que hacer frente a copagos médicos. O sea, te enfermabas gravemente y te ibas a la quiebra. Literalmente. Por eso la premisa del copago cero es funcionar como un escudo, trasladando esa mochila desde el hogar hacia el Estado. Para no quedarnos solo en los porcentajes macro, que a veces suenan un poco fríos, los reportes mencionan un caso de éxito que es perfecto para memorizar. Sí, el de los pacientes con enfermedades complejas. Exacto. El caso específico de los pacientes con esclerosis múltiple. Los datos muestran que antes de este cambio, un tratamiento anual para esta enfermedad superaba los 17 millones de pesos. Una locura de dinero. Totalmente. Y si el paciente estaba en el tramo D, el Estado cubría la mayor parte, sí, pero la familia igual tenía que desembolsar unos 3 millones de pesos de su bolsillo. Cada año. Cada año. 3 millones. Y hoy ese pago es absolutamente cero. Es un alivio radical que te cambia por completo la planificación financiera de una casa. Y ese impacto a nivel micro de las familias se refleja contundentemente en las cifras macro. ¿Qué dicen los números globales? Los reportes consolidados revelan que entre 2022 y 2024, las familias han ahorrado en total más de 238.306 millones de pesos. Es una cifra que cuesta hasta imaginar. Es inmensa. Si la dividimos, estamos hablando de un promedio de unos 148.800 pesos per cápita de ahorro. Básicamente es dinero que se libera para que la gente pueda pagar, no sé, arriendo, alimentación o deudas. Claro, y esto ha disparado la valoración ciudadana de FONASA. Vi esos números de percepción y la verdad son casi inauditos para un servicio público. El nivel de satisfacción general llegó al 75%. Y el indicador más sorprendente es el Net Promoter Score, el famoso NPS. El que mide qué tanto recomendarías el servicio. Exacto, alcanzó un 42%. Un 42% en un seguro estatal. Para ponerlo en perspectiva, ese es el nivel de lealtad con el que los consumidores recomiendan una marca de tecnología de alta gama. Tal cual. Además, el 87% de los usuarios confirmó en las encuestas que realmente no pagó ni un solo peso al atenderse. Lo que legitima toda esta sensación de una gratuidad real y palpable. Así es. Pero bueno, aquí es donde me toca ser de abogada del diablo y el tono de la conversación tiene que ponerse un poco más serio. Vamos a las debilidades. Claro, porque ese ahorro es innegable para el bolsillo, pero retomo la pregunta inicial. ¿Es un ahorro real si esa misma persona termina perdiendo días de trabajo o empeorando su salud por tener que esperar 2 años para usar esa gratuidad? Esa es exactamente la bisagra de todo este análisis. La trampa del tiempo. Porque toda política pública genera un impacto secundario. Un costo de oportunidad. Exacto. Y al cruzar los datos de satisfacción con los reportes de gestión, aparece este concepto crítico. La barrera económica, que se eliminó con tanto éxito, fue reemplazada por una barrera administrativa y de tiempo. O sea, el paciente ya no paga con billetes. Paga con meses o años de espera. Y manteniendo una imparcialidad estricta con los datos, los números que respaldan eso son alarmantes. Muy alarmantes. Según el estudio de Libertad y Desarrollo, se proyecta que entre el inicio del actual gobierno y fines de 2025, las listas de espera habrán crecido un 21%. ¿Un 21%? Estamos hablando de casi 2,5 millones de personas que, hoy mismo, están esperando una consulta con un especialista, una cirugía o la atención de una garantía GES. Hay gratuidad en la puerta, pero el pasillo hacia el quirófano parece no tener fin. Es una tragedia en cifras. Y la dimensión más dura de esto es la que mencionaste al abrir el análisis. Las muertes. Sí. En 2024, más de 41,000 personas fallecieron mientras estaban en una lista de espera. ¡Qué fuerte! Y de ese total, 11,000 padecían tumores malignos. Y esto demuestra que si bien la eliminación del copago incentivó fuertemente la demanda, que es lógico porque si algo es gratis, más gente va a querer usarlo. No hubo una expansión proporcional de la oferta. Exactamente. Ni en médicos, ni en infraestructura para absorber ese golpe de demanda. Y hay un problema de gestión intrahospitalaria que es, bueno, francamente frustrante. El dato de las suspensiones. Ese me dejó helada. En 2025 se suspendieron cerca de 32.871 cirugías en el sistema público. Y uno pensaría instintivamente que una operación se cancela porque, no sé, el paciente tuvo una complicación médica de último minuto. Claro, un resfriado severo o una descompensación. Pero no,
Lo más impactante es que el 85% de esas suspensiones no fue por motivos médicos. Fue por fallas administrativas y de gestión de pabellones. El 85% significa que el paciente hace el ayuno, llega al hospital con toda la angustia que implica operarse y la cirugía se cancela porque falta la cama para el postoperatorio. Porque nadie gestionó el alta del paciente anterior, o porque el turno del anestesista no cuadró, o el instrumental no salió de esterilización. Es que no es solamente que falte plata, es que la logística interna no da abasto. Y esa falla operativa nos lleva al siguiente punto crítico, que es el choque macroeconómico y la sostenibilidad de todo esto. La verdadera tormenta perfecta. Tal cual. Sobre este tema hay una controversia financiera muy interesante en los documentos. Una verdadera guerra de cifras. Sí, porque por un lado el gobierno calculó inicialmente que la medida costaría unos 21,000 millones de pesos anuales. Que en el papel, frente al presupuesto nacional de salud, es una cifra manejable. Muy manejable. Pero ese cálculo asumía que la gente iba a mantener sus mismos hábitos. Exacto. Y ahí es donde académicos como Manuel y Nostroza advierten que eso subestima el comportamiento humano. Claro, porque Nostroza dice que si los millones de usuarios de los tramos C y D, que antes hacían el esfuerzo de parar un bono en una clínica privada, deciden dejar de hacerlo, Y migran masivamente a la red pública para usar su derecho a la gratuidad, el costo se dispararía. a más de 320,000 millones de pesos. Y eso colapsaría cualquier presupuesto. Totalmente. Y a todo esto hay que sumarle el contexto país, la crisis de las ISAPRES. Ese es el acelerante de este incendio. Ante las alzas de precios y los fallos judiciales contra estas aseguradoras privadas, ha habido una fuga histórica hacia FONASA. Los datos muestran unos 600,000 migrantes solo en 2023, Y 162,000 en 2024. con una proyección de 196,000 más para 2025. Es un dilema brutal, porque esta migración masiva inyecta recursos. Es cierto, toda esta gente llega aportando su cotización obligatoria del 7%. Entra más plata a la caja. Entra más plata, pero aumenta dramáticamente la presión sobre una red pública que, como acabamos de ver, ya no pueden ni con sus propias listas de espera. Es como si estuvieras en un restaurante con la cocina ya colapsada y de repente entran 1,000 clientes nuevos. Traen dinero para pagar, pero no tienes cocineros para atenderlos. Y el sistema va a reventar igual. Exactamente. Por eso es clave mirar las perspectivas, las vías de escape que el Estado está intentando implementar. Porque no se están quedando de brazos cruzados. Se están tomando medidas de mitigación para apagar este incendio. Los informes detallan una inyección de 73,000 millones de pesos para 2025. Específicamente para extender los horarios de las cirugías, ¿verdad? Sí, operar en horarios extendidos y fines de semana para reducir la lista física. Y más allá de la plata, los expertos explican que el futuro está en los nuevos modelos y la tecnología. Eso es fundamental. Estrategias como el teletriage y la telemedicina. Resolver cosas a distancia para no saturar el consultorio. Claro. Y hay un esfuerzo inmenso en digitalización con un sistema llamado DHIS2. El DHIS2. Que suena a ciencia ficción, pero básicamente es un cerebro digital unificado para que la información del paciente no se pierda entre un consultorio y un hospital. Pronar la casa promientro. Pero quizá la propuesta que busca ser el gran salvavidas frente a toda esta crisis es la famosa modalidad de cobertura complementaria. La MCC, sí. Este es un punto de transición clave. Expliquemos brevemente cómo funcionaría esto para la gente que viene de las ISAPRES. Es un sistema mixto. Básicamente, los usuarios de FONASA, pagando una prima adicional, voluntaria de su propio bolsillo, van a poder atenderse en clínicas privadas. Como si fuera un seguro complementario. Exacto. Pero con una ventaja enorme, basada en la seguridad social. Las clínicas no podrán discriminar por preexistencias. Eso es un alivio tremendo para los que tienen enfermedades crónicas y sentían que estaban atrapados. Es una forma de gestionar la transición usando la infraestructura privada para descomprimir lo público. Y así vamos juntando todas las piezas, porque esto es vital para toda la comunidad que nos escucha. Al final del día, todos somos potenciales pacientes. Todos podemos necesitar una cama de urgencia mañana. Y este análisis demuestra que un derecho social garantizado en el papel, en una ley, requiere una logística impecable en la realidad. El caso chileno es un experimento en tiempo real sobre cómo equilibrar esa protección financiera con la eficiencia operativa pura y dura. Y eso nos deja con un pensamiento provocativo final, algo profundo para que la audiencia mastique por su cuenta. A ver, Si un sistema logra eliminar por completo el costo de la atención médica,
pero sus fallas de gestión administrativa hacen que esa atención llegue demasiado tarde, ¿es verdaderamente un sistema universal de salud? ¿O nos estamos conformando con la ilusión de una gratuidad que, en la práctica, sigue cobrando el precio más alto posible? Es una gran reflexión. Los invitamos a unirse a nuestra comunidad, suscribiéndose al canal y esperando un próximo análisis, el cual será el tercero de esta serie enfocada en la salud, donde analizaremos la ley de emergencia.